La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos estás escuchando a través de la 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar también para que visiten la web del museo, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revisen la agenda de actividades que tenemos para esta semana. El día de hoy vamos a hablar de los dioses chilenos. Y para eso nos acompaña Francisco Ortega, quien es el autor de este libro que rescata diversas historias, leyendas y mitos de nuestra nación, ¿no? Pero antes de comenzar con esta entrevista, yo quisiera invitarlos a que escucháramos una canción que a mí me gusta mucho. Esto es Chancha Vía Circuito, Quimei, Neuquén. Arenales, regada en sangre del bravo Saihueque, grito que está volviendo en tu desbocado, otro pehuenche, en tu desbocado, otro pehuenche. Por el agreste vientre de tus padres
morada. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Antes de empezar, Dioses Chilenos no es un libro de ficción, tampoco es un ensayo de no ficción. Dioses Chilenos es folclore, y dentro de esa cómoda categoría, casi todo cabe. Lo que es, lo que no es y lo que puede ser. Hoy nos acompaña el autor de este libro, Francisco Ortega, con quien vamos a conversar acerca de los dioses chilenos, ¿no? Francisco, yo te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación a venir a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Gracias. Hacía tiempo que quería venir. ¿Sí? Sí. Había estado, lo que te contaba, fuera del audio, era que ya había estado en otras ocasiones en el programa, pero justo en 2 ediciones de aniversario que fueron en el museo. Así que, claro, la edición así que especial. Si bien había venido a esta radio a algunos programas, pero es primera vez que vengo al programa de verdad de La Hora del Museo. Claro. El diario. Oye, Francisco, yo quiero comenzar esta entrevista preguntándote acerca del título. ¿Por qué Dioses Chilenos? Porque, por varias razones, este libro surge de una petición de escribir un libro de mitología chilena para niños hace mucho tiempo, que de hecho el libro se escribió. Y era un libro que iba a salir publicado en una colección que se llama Planeta Lector, de Editorial Planeta, ¿Ya? donde sale que son libros infantiles para lectura en los colegios. Y yo el año pasado estoy en un aeropuerto en Europa y compro el libro de Neil Gaiman, Mitos Nórdicos. Y cuando lo leo, cambia en mí, tengo una idea. Digo, lo que hace Gaiman con este libro es muy interesante porque toma los mitos y él lo dice en el prólogo. Yo me crié con libros infantiles de la mitología nórdica y creo que es hora de tratar de contarle a todo el mundo estas historias, sobre todo para toda una generación que cree que Thor es un personaje de Marvel. Entonces, que me parece que es una muy buena frase, además. Claro. Entonces, cuando yo termino el libro, digo, ¿y si el libro de los mitos chilenos que estoy escribiendo lo hago distinto? Lo hago en lugar de para niños, sino para ocupar el comodín de niños para de 8 a 88 años. Ya. Y ahí el libro comenzó a mutar. Primero era una especie de contar mitos chilenos, pero como si fueran capítulos de Game of Thrones. Después, para que no se pareciera tanto a que ya le tenía la deuda al libro de Gaiman, mezclarlo con periodismo y finalmente llegar a este híbrido extraño, que es un libro de folclore periodístico. Y también es un registro nuevo en tu carrera, Es ¿no? un súper nuevo, o sea, yo nunca lo es el primer libro de no ficción, pero bien tramposo, porque en rigor es autoficción en lugar de no ficción. Claro. Y que es una categoría que no existe. Y cuando le voy a poner el título, a mí me parece que Dioses Chilenos funciona mucho mejor que Mitos Chilenos. Es mucho más concreto. Además que son, por lo menos en este primer volumen, si es que hay un 2 o un 3, yo creo que puede haber, porque hay mucho material. Aquí hay 17 historias y yo tengo 24, y tuve 24 o 25 bien terminadas. Ya. Y las que saqué, las saqué porque me parecía que no iban muy bien con el tono de este libro. Y me parece que es un nombre mucho más llamativo, mucho más fuerte, son personajes, pensé en llamarle dioses y demonios chilenos, dioses y diosas chilenos, con toda la agenda feminista, pero finalmente dioses chilenos yo creo que son 2 palabras y es súper recordable, como título es muy recordable, entonces por eso queda ahí. Oye, yo te quería, ahí, cuando estaba buscando documentación para preparar esta entrevista, encontré 2 frases tuyas que me parecieron bastante decidoras, ¿no? Por una parte, dices que
no digo que estas historias sean ciertas, pero sé que existen. Y por otra parte, dices que la vocación de este libro no era contar los mitos antes de que se perdieran. Sí. Y me gustaría que desarrolláramos un poco estas dos ideas, ¿no? Yo soy bien a mí me gusta creer en cosas. Y creo que el mundo materialista, en 3 dimensiones, que todo tiene una explicación lógica, me parece fome. Digamos, el pensamiento cientificista, racional. O sea, sí, aunque me gusta mucho la ciencia y estoy súper metido en la ciencia. Estoy escribiendo una novela que tiene que ver con ciencia, entonces me he estado bien metido en el tema y siempre me ha gustado. Lo que me refiero es que, por ejemplo, yo hice harto periodismo en la revista muy interesante, el que llaman periodismo de misterio. Ya. ¿Cachai? O tenía que ir y acompañar gente a ver ovnis al Cajón del Maipo. Que se esperan los ovnis, ¿no? Y todo el mundo vio ovnis, yo no. Yo nunca vi nada. Y todo el mundo, pero nunca viste. No, mire, viste el esfera. No vi nada. Un par de veces me he quedado por curiosidad, de hecho para una novela de terror que se llama El horror de Berkov, se llama Salisbury, se llamaba originalmente El horror de Berkov. Me acuerdo haber conseguido datos de hoteles en el sur donde decían que posadas, que habían fantasmas, y todo el mundo escucha, yo nunca escucho nada, a mí nunca me ha pasado nada sobrenatural y me encantaría que me pasara, pero yo no por eso no creo. El año pasado fui al lago Ness y no vi nada, y lo único que quería ver al monstruo, no vi nada. Entonces yo creo que eso, que mi lado lógico me dice que no existe el monstruo, que no existen los ovnis, que no existen los fantasmas. Pero tu corazoncito Pero mi corazón me dice que sí, y creo que hay que hacerle caso al corazón. Creo que es más bonito creer, ¿cachai? Que no creer. Y uno escoge en qué creer. Y creo que la mitología de los pueblos es parte de la identidad de los pueblos, es patrimonio. La Pincoya es un patrimonio de Chiloé. La Quintral es un patrimonio de Santiago. El Trauco es un patrimonio de Chiloé también. Entonces por ahí es parte de la fe y de lo que nos hace chilenos. Exacto. Yo tengo la impresión de que durante mucho tiempo, al menos en el Chile que a mí me tocó crecer, esta idea como del folclore chileno era como una idea de medio pelo, ¿no? Sí, como sí. Algo... No era interesante, no era relevante, era casi rasca, ¿no? En comparación, ¿no? Si hablábamos de los mitos griegos o Sí. del rey Arturo que está por ahí. Y los mitos chilenos son extremadamente interesantes. Cuando digo que hay que rescatarlos antes que se mueran, es porque... Esta idea del olvido, que a mí me parece bien Sí, interesante, ¿no? que aparece de hecho en un libro de Neil Gaiman que se llama American Gods, dioses americanos, que básicamente los dioses de la mitología comienzan a desaparecer porque la gente deja de creer en ellos. Claro. Y yo no quiero que la gente vuelva a creer no creo que es imposible que la gente vuelva a creer que existe el Caleucho o el Trauco, que no aparecen en este libro deliberadamente, porque encuentro que Chiloé tiene el monopolio de la mitología chilena y por eso no está Chiloé muy metido en este libro. Y entonces no quiero que vuelvan a creer, pero pero me interesa que los vuelvan a descubrir, que estén los cuentos ahí. Claro. Que en los mitos chilenos, en el campo, en el norte, en el centro, en el sur, deberían estar los cuentos que hay que contarle a los niños, ¿cachai? O sea, en el fondo, para que ya está bien leer El Señor de los Anillos, leer a Tolkien, Game of Thrones y todo, pero acá en Chile tenemos historias mágicas tan o mucho más entretenidas que las que nos llega por el cómico, por la cine y por la televisión. Creo que hay que explorarlas, creo que hay que descubrir nuestro panteón. Por eso yo digo nuestros dioses, porque Claro. son nuestros dioses, son los dioses de nuestra tierra. Y que explican mucho de nuestra forma que tenemos de ver el mundo, ¿no? Absolutamente. Dicen mucho de nosotros, los mitos que tenemos. Por ejemplo, en el capítulo 2, que es el del diablo chileno. Yo eso lo dejé reservado Sí. para que lo abordemos en extensión. Pero quería que, ya que estábamos hablando de esta cosmogonía, ¿no? De esta forma de entender el mundo, que que comenzáramos a hablar de la cosmogonía mapuche, porque Sí. tú elegiste, o sea, hay dos historias que es Génesis y las dos serpientes y el diluvio, Sí. que cuentan la cosmogonía Que fue mapuche. muy complicado. Porque la cosmogonía mapuche, y en rigor la mitología mapuche, como los mapuches no tienen nunca dejaron registro escrito, sino todo era oral. Por ejemplo, el mito que también aparece aquí, el Trempulcahue, que Sí. es básicamente donde aparece la ballena mocha y es el barquero, el equivalente al barquero y el río Estigia en la mitología griega, el equivalente a los mapuches, que se llama el que se llama Trempulcahue. El Trempulcahue tiene por lo menos 15 versiones distintas. Huilliche, mapuche, lafkenche, todo obedece a lo mismo, Pero con pequeñas variaciones. pero con pequeñas variaciones. Y en el caso del Génesis y el Apocalipsis mapuche, ahí sí que fue una tortura, porque yo encontré, busqué, entrevisté casi 34 versiones distintas del Génesis de los mapuches.
Más o menos obedecen al mismo modelo, pero cambian los personajes. En una son 4 creadores, en una es 2, en una es 1, en uno es 1, pero es más femenino y masculino. En otro no hay interacción. En otro los pillanes y los espíritus son la misma cosa. En otro la serpiente y el lucero son la misma, son 2 personajes distintos. En otros son uno solo. Entonces yo prácticamente lo que hice. No soy tan patudo de decir este es un origen canónico, pero sí un origen es un génesis literario del Génesis mapuche. Agarré de esas 33 versiones las 14 que me parecían que tenían más elementos comunes, las amalillé y de eso saqué un inicio común. Oye, Pancho, que insisto, no es el canónico, pero es el que más me gustó a mí. A mí me gustaría, para los auditores, que no vamos a contar todo el libro, obviamente es un libro que está bien suculento, tiene mucha historia, yo lo pasé muy bien leyéndolo, pero sí me gustaría que nos contaras cuál es la versión que existe en este libro del Génesis mapuche, ¿no? Como del relato. El relato del Génesis mapuche parte donde es muy interesante porque dentro de la cosmogonía mapuche, yo me atrevería a decir que el mito mapuche es el único mito en el mundo donde hay un equivalente al Big Bang. No hay un Dios que dice hágase la luz, sino que hay un Dios que junta el orden y el caos, claro, y produce una gran explosión, que es casi científico. Entonces, yo parto de ahí, de la creación del mundo. Hay un siempre se me olvida, Negechen, que es el dios mapuche, que es un dios femenino y masculino al mismo tiempo. Está solo. Es en un lugar donde solo hay caos y desorden, y él decide juntarlo y crear orden. Y cuando crea orden, comienza a cantar. Y al cantar crea a los yen, que son los primeros espíritus, que los crea como para que les sirvan, para que lo acompañen. Claro. Dentro de estos primeros espíritus hay uno que es Wenulfe, que es el primero que hable, Wenulfe, que es el primero que habla, y que es el más bello y el más potente de todos. Y de alguna manera él a través de la belleza y comienza a ponerse soberbio y termina rebelándose contra el hacedor. Cuestiona al creador. Lo cuestiona, le pregunta, le hace muchas preguntas. Claro. Y finalmente eso lo lleva a rebelarse junto a un grupo de fieles con los que estalla una primera guerra en el cielo, que después termina. Entre medio el creador crea el mundo, un elfo se siente celoso de esta creación del mundo, y una segunda guerra donde es derrocado, y es un proceso muy parecido al Génesis judeo-cristiano, donde hay un Lucifer y claro, está Dios. Entonces, y bueno, y también está el tema de la canción que está en el Silmarillion de Tolkien. Sí. De hecho, muchos lectores que han leído este libro me dicen, oye, el Génesis mapuche se parece al Silmarillion de Tolkien. Claro, el tema de las canciones, que canten. Todos cantan, y a través de la creación van cantando, van creando el mundo. Y es muy bonito porque finalmente las estrellas se crean después de la Tierra. Claro. Porque las estrellas son bueno, Wenulfe sería Venus, ¿no? Sería Venus, el lucero del alba, el Lucifer. Claro. Pero también está la diferencia con la serpiente, porque hay un dios que es femenino, que se convierte en la serpiente y que tienta y que es la tentación de la primera pareja, que es muy parecido a Satanás en la Biblia. Exacto, todas esas figuras están. Es curioso porque a lo largo de tu libro, en la otra historia, uno también se da cuenta que hay conexiones, ¿no? Sí, y una de las cosas que más me gusta es que es lo que hace el hacedor con los espíritus rebeldes. Los que se arrepienten los condena a estar inmóviles y que los convierte en estrellas. Y los que no se arrepienten los convierte en volcanes, en los pillanes. Entonces, como que eso y las estrellas sean posteriores a la creación del mundo es muy bonito. Es que es el único mito creacionista donde las estrellas son posteriores al mundo nuestro. Claro. Que es plano al principio y después se convierte en una esfera. Y luego viene esta segunda parte, ¿no? Que es la historia de la serpiente. Que es el diluvio. Que es el equivalente al diluvio en nuestra mitología. Hay 2 serpientes, la serpiente de la tierra y la serpiente del agua, Tenten y Kaikai, o Tren y Kaikai, o Kaikai Filú, Tren, porque tiene miles de nombres. Y básicamente es la explicación de los terremotos y los maremotos a través del enfrentamiento de estas 2 grandes serpientes. Que si tú lo piensas, serpientes son como las fallas geológicas que cuando chocan y se ponen a pelear, provocan los mares, los maremotos y los terremotos. Entonces acá lo que se cuenta es el mito de Tenten y Kaikai, pero de la zona de Temuco, que tiene que ver con un cerro que se llama Adencul, que es un cerro que es un cerro isla en la cordillera Nahuelbuta, entre Victoria y Treillén,
que tiene un carácter sagrado y que supuestamente ese es el cerro al cual la serpiente de tierra lo hace elevar y salvando a los justos, porque siempre salva a los justos, no hay un arca, salva a los justos y a los animales y lo empieza a elevar, se mete debajo del cerro, lo empieza a hacer crecer a medida que la serpiente del agua iba haciendo crecer el agua. Entonces es una lucha entre el mar y la tierra. Y hay un momento en que el dios, el Negechen, ¿no?, se apiada de los humanos. Se apiada de los humanos, ya, por los favor, salva, sí. Y como que para la pelea. Sí. Y ahí lo salva y tú has ido a ese cerro? Sí. ¿Lo conoces? Lo conozco. ¿Y viste la laguna? No. No he llegado a lo más alto. Ah, no he llegado. Yo lo pasé muy bien leyendo el libro y esa historia también me recordó a esta película de Aronofsky, Noé. Sí, ¿no? exactamente. Que también tiene dioses de piedra, tiene ángeles caídos y un montón de cosas muy interesantes. Que fíjate que la idea de los ángeles caídos se repite mucho en la mitología mapuche. Y qué bueno que nos hemos centrado en estos dos primeros capítulos, porque una de las ideas del libro es lo que te decía antes, que yo sentía que la mitología mapuche chilota tiene el monopolio de la mitología chilena y que sabemos muy poco de la mitología mapuche. Y por eso yo le doy tanta importancia en este libro. Y de hecho por eso lo incluiste al comienzo del libro, sí, ¿no? Exactamente. Oye, yo les quiero comentar, queridos auditores, que vamos a hacer un concurso y vamos a regalar Dioses Chilenos, el ejemplar que nos hizo llegar gentilmente Editorial Planeta. Para concursar tienen que escribirnos a radio@usach.cl y escribir cuál es su mito favorito de Chile, ¿no? O su personaje mitológico favorito de todo este catálogo de mitos que hay. Y los quiero invitar a escuchar la segunda canción de esta mañana. Esto es Pascual y la Vaca, Diablo Rojo, Diablo Verde. Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas, el ronronio de tus botas, todo lo emborracha y prende.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy nos acompaña Francisco Ortega, con quien estamos conversando acerca de Dioses Chilenos, su más reciente publicación. Y tenemos un concurso, porque vamos a regalar el libro, así que todos los que se quieran ganar el libro nos pueden escribir a radio@usach.cl y contarnos cuál es su mito o personaje mitológico chileno favorito. Francisco, hay algo que me llamó la atención de tu libro, es que junto con los mitos, las leyendas, las notas de prensa que rescata, las crónicas de navegación, hay un montón de materiales, ¿no? También aparecen personajes reales, digamos, vivos o que murieron hace poco. Y hay dos que me llamaron la atención porque son fuentes directas. Y uno es Gastón Sublet, Sí. con el que escribiste, o sea, no escribiste, sino que es una de las fuentes del Diablo Chileno. Uh-huh. Y el otro, Miguel Serrano. Sí, que es la última entrevista. Y me parece bien curioso porque los dos son como, en el mapa, en la constelación de intelectuales chilenos, son polos casi opuestos, ¿no? Sí. Y me gustaría que habláramos un poco de los dos, pero que partiéramos con Gastón Sublet y con el Diablo Chileno. Sí. ¿Ya? ¿Cómo es que se te ocurre hacer esta historia del Diablo Chileno o rescatar esta historia, ¿no? ¿Cuáles son las características del Diablo Chileno y qué papel jugó Gastón Sublet en la historia? Bueno, Gastón Sublet yo lo conocí porque me hizo clases en la Católica. Yo tomé un ramo de estética y me hizo clases de cine y de mensajes secretos del cine, se llamaba su... Mensajes ocultos del cine, se llamaba su ramo, y otro que no, siempre se me olvida el nombre, pero básicamente donde veíamos estética religiosa. Era un ramo como muy de culto, veíamos desde la construcción de catedrales hasta, qué sé yo, las pinturas de Da Vinci. Era casi como tener clases con Dan Brown. Y te mostró El silencio de los inocentes. Yo sé que lo mostraba y que se tenían un cuadro donde aparecían las esvásticas nazis en un cubrecama, creo. El silencio de los inocentes, 2001, Encuentros cercanos, Tercer tipo, eran como sus películas fetiche. Y el artículo del Diablo Chileno yo lo escribí originalmente, como sale ahí en la notita a pie, para la revista Muy Interesante el año 2006. Y cuando yo lo escribí, una de las fuentes a las que entrevisté fue Gastón Sublet en esa época.
Y yo tengo la costumbre, que es bastante buena, de cuando descaseteo entrevistas completas, las guardo enteras, más allá de lo que haya ocupado la revista. Es una costumbre muy saludable. Entonces, cuando estaba haciendo este libro y estaba en el capítulo del Diablo, yo recurrí a ese artículo como para decir, ya esta va a ser la base y este aquí lo voy a expander. Pero me acordé que en la conversación con Gastón Zuleta había más material. Entonces me puse el disco duro externo, busqué el año 2006 y estaba la entrevista descaseteada, así que la rescaté. Como este libro, a mí me hubiese gustado volver a entrevistarlo, pero este libro yo lo escribí cuando cuando estuve, entre comillas, inválido, porque tuve un accidente el año pasado, tuve 4 meses en cama, con la pierna en alto, pero el material de esa entrevista estaba muy bueno y se mezcló con otras cosas, con otras investigaciones que ya tenía de antes. Y en esa conversación lo que yo recuerdo haber y lo que rescato de la conversación es que con don Gastón hablamos de la simbología del diablo y cómo el diablo chileno se va repitiendo en las distintas regiones y siempre es como un personaje muy parecido. Siempre están los dientes de oro. Los dientes de oro se repiten y lo que además significa el diablo. No es un diablo malo el diablo chileno, es como si fuera un diablo propio de este país, como un pícaro con superpoderes. A mí cuando llegué a esa parte me desencajó, ¿no? Estaba leyendo súper interesado y de pronto Gastón Zulet en un diálogo dice, pues el diablo chileno es bueno, así sí. como... ¿Y por qué es bueno? No es que sea bueno, es como un pícaro con superpoderes. Lo que pasa es que el diablo chino, al contrario que el diablo bíblico, no toma tu alma y la lleva al infierno, sino que la guarda en cavernas, en cuevas. Y eventualmente el diablo chileno en su ciclo se arrepiente y de hecho le pide perdón y va al Vaticano y se convierte en cura, es bendecido por el Papa incluso, y él devuelve las almas, incluso devuelve el alma de la Quintrala, de todas las almas chilenas que tiene. Entonces, además es un diablo que tiene como propósito darte fortuna, hacerte Exacto, rico. Siempre está relacionado a esas Con el fortunas dinero misteriosas que aparecen. Sí. Con las fortunas misteriosas no te produce, no te da ni vida eterna, ni poder como Fausto, sino te da fortuna. Existe para hacerte rico. Y en el libro, digamos, el relato, la base central es lo que pasa en Traillén. Sí, en un cuento muy antiguo de Traillén, de la ciudad de Traillén, donde hubo un vecino una persona muy humilde que un día desaparece y vuelve a los 4 años multimillonario y se compra una barraca y se dice que vivía solo y que tenía puros animales negros. Entonces el rumor del pueblo es que él había hecho pacto con el diablo. Había hecho pacto con el diablo, claro. Que además es un arquetipo que se repite en casi todos los pueblos de Chile. Sí, yo lo había escuchado en Lontué, ponte tú el típico rico que se hace rico de la noche a la mañana es porque hizo un pacto con el diablo. Pero en el caso de Traillén, el tipo no solo vende su alma, sino que además vende la alma de todo el pueblo. Sí, eso es lo que dice la gente en Traillén. Claro. Por eso te digo, no es que sea verdad. O sea, pero tampoco es que a lo mejor no es mentira. No, pero la historia existe. La historia existe, entonces supuestamente él habría vendido el alma a todo el pueblo y por eso el pueblo hoy día es como no es lo que... Porque Traillén tiene una historia fue una ciudad muy rica y de repente perdió esa riqueza. Claro. Y hoy día es una ciudad, pero es una ciudad dormitorio de Temuco, o sea, tampoco es que esté en ruina. No, claro, yo hace poco entrevisté a la autora de Voces de Lota. Sí. Y también Lota es una ciudad que tuvo su esplendor y su auge, sí. Claro. Pero ahí no le echan la culpa al diablo. No, pero en el sur, en varios pueblos le echan la culpa al diablo de todas estas cosas que suceden. ¿Y qué otra característica más podríamos destacar del diablo chileno? Mira, a mí me gusta mucho, no recuerdo si fue en la conversación con Supleto o con otras personas que están citadas ahí. La memoria a veces afecta porque los libros lleva 4 meses en librerías, pero se escribió hace rato. Hay una persona que me cuenta, que es un gringo que vive acá, un inglés que me dice que le llama la atención que Chile, la gente dice quiero ganarme el loto para ser rico. Nadie dice voy a trabajar tantos años Exacto. para lograr todo. Todo el mundo quiere ganarse el loto. Entonces, de alguna manera, le estamos haciendo propaganda a lotería. De alguna manera, esa idea de hacerse rico de la noche a la mañana es una cuestión que tenemos dentro en nuestro inconsciente colectivo, que en el fondo es hacer el pacto con el diablo. No queremos trabajar. Y queremos tener oro a través de la interacción de algo sobrenatural o algo inesperado, que podría ser el diablo o podría ser un juego de azar. Claro, y por otra parte, esta misma riqueza implica una condena, ¿no? Porque sí. es un dinero que no se disfruta. No se disfruta. Y si tú te fijas, la historia de los grandes millonarios de los juegos de azar no termina siendo del todo bien. Claro. O sea,
la historia, digamos, yo no creo que uno pueda hacer un pacto con el diablo, pero haciendo esta lectura, pero da lo mismo, porque finalmente, uno haciendo esta lectura se da cuenta de estos rasgos identitarios, ¿no? Que era lo que hablábamos, cómo los mitos hablan de nosotros, de nuestra forma de ver el mundo. Y cómo el diente de oro se va repitiendo en todas las regiones, y siempre es una guagua con dientes de oro, o un señor grande con dientes de oro, o es un viajero en la noche que cuando se ríe tiene dientes de oro, o es un animal con dientes de oro. El diablo de chileno es el diente de oro. Claro. Y no vive en el infierno, vive en las cuevas. Vive en cuevas, exactamente. Y se aparece en las noches, y en los cruces de camino, y le gustan los niños. No, eso suena como raro. Eso suena como que podría ser un sacerdote. No lo voy a decir. Gastón Sublet. Volvamos a Gastón Sublet porque creo que es justo también que lo situemos, ¿no? De alguna manera en... ¿Quién es Gastón Sublet para ti? Gastón Sublet es cuando hacía clases, cuando iba a las clases con él era como ir a clases con Gandalf del Señor de los Anillos, porque es como un sabio, tiene un aspecto además muy de sabio. Es un personaje, a mí me interesa mucho la conexión que él tiene con el mundo mapuche y cómo lo mezcla con el mundo budista. Y toda la interpretación que tiene de los símbolos chilenos. Él tiene un libro que se llama La Estrella de Chile, que es muy bueno, que en el fondo es el análisis de la bandera chilena, y que son como 200 páginas de simbología entre esotérica, mapuche e iniciática sobre la bandera chilena. Y yo recomiendo mucho, porque además es un libro que se editó en la Universidad Católica del Paraíso, no es caro, lo encuentran en librerías de viejos, y es un personaje al que hay que ponerle mucha atención. Ojalá en este rescate patrimonial que están haciendo algunas editoriales independientes se rescatara más la obra de Gastón Sublet, que tiene muy buena. Bueno, también están las entrevistas que están disponibles en YouTube. Y bueno, él todavía está jubilado, pero todavía va a la Católica al Campo Oriente y ahí uno puede acceder a sus clases. Sí, de verdad que es una figura muy interesante, y yo a los auditores les recomiendo mucho que busquen material acerca de Gastón Sublet. Todo lo que puedan encontrar de Gastón Sublet. Sí, sobre todo los pasajes donde habla de Violeta Parra, donde se emociona, son pero de una ternura, de verdad que es una... Además es un estudioso del folclore, pero desde la intelectualidad, que no deja de ser muy heavy, muy potente. Oye, Francisco, tengo que hacerte esta pregunta. ¿A ti te gustaría que en el futuro, digamos, en 20 años más, se te fuera recordado como el heredero de Oreste Plat? O sea, yo cuando chico decía que quería hacer Oreste Plat por una casualidad. Yo los mitos chilenos los empiezo a descubrir a través de la revista En Viaje al Mercurio, de Ferrocarriles, que es una revista que editó Ferrocarriles en su época, y ahí comienzo a leer la mitología chilena sin saber quién era este personaje. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, yo cuando grande quería ser Oreste Plat, porque esa cosa me lo imaginaba recorriendo el campo, las aventuras del joven Oreste Plat, que es como un Indiana Jones de la mitología chilena. Y ahora, si me gustaría ser recordado, no sé, yo prefiero ser recordado como yo. Claro que hay personajes chilenos que yo admiro mucho. O sea, lo de Oreste Plat no es gratuito, te lo pregunto, porque en el libro está dedicado, hay muchas referencias. Y le mandé el libro a Karen Miller, a su hija. Tengo una fijación con dos personajes chilenos que me interesan mucho, que es Temolós y Oreste Plat. Oye, hablemos del tercer personaje que aparece en este libro. O sea, aparecen muchos personajes, ¿no? Pero el otro personaje totémico, por decirlo de alguna manera, que es Miguel Serrano. Que es el más complicado de todo y el más complejo, porque es un personaje que arrastra muchas luces y sombras y es muy... él fue nazi y es nazi. Fue nazi, bueno, tú lo cuentas que tenía en su departamento había un avatar de Hitler. Un avatar de Hitler. Y él es, claro, es quizás el mayor cultor del nazismo esotérico en el mundo. Claro. Tiene libros muy buenos, tiene libros muy extraños, como los discos voladores de Hitler contra el nuevo orden mundial. Que a mí me parece un libro muy curioso, pero por otro lado tiene la trilogía del mundo exterior, que es preciosa. Tiene libros literarios que son muy potentes. Él construye un Chile mítico, mágico, ya en la década de los 50 y 60, con una potencia narrativa muy parecida a lo que hace Tolkien con Inglaterra en El Señor de los Anillos, o lo que hace Lovecraft, por ejemplo. Claro. Y bueno, él es una fuente del Grial de Galera de Tango. Sí, exactamente. Yo en el fondo él lo entrevisto por encargo para la revista Rolling Stone el año 2006, el año que él se murió en el 2009, si no me equivoco. Esto fue el 2008 de Arcio. Y lo entrevisto como 6 meses antes que se muriera. Y esa entrevista nunca sale, porque Miguel Serrano tiene esa cosa de que por su
por su simpatía con el nazismo y su negación del holocausto, muchos medios te lo pedían y después decían, ¿sabes qué? Mejor no lo vamos a publicar. Es un tema complicado. Complicado, entonces yo me quedé con esa entrevista, que curiosamente fue la última entrevista que se le hizo. Yo, para conseguir su confianza, fui varias veces a su casa y él me regaló libros, fue entrevistante, pero después en las últimas conversaciones hablamos harto, y lo que hablamos, porque a mí lo que me interesaba no era explorar su lado nazi, sino su visión del Chile mitológico. Chile mágico. Y básicamente nos centramos en varios mitos, y entre ellos el de la ciudad de los Césares, porque él también aparece en el capítulo de la ciudad de los Césares. Y el capítulo del Grial de Calera de Tango, que es la obsesión que él tenía con el Santo Grial, y la idea de que ahí habían varios Griales, el Grial del Norte, que es el Grial del Rey Arturo, y el Grial Podríamos explicar para los auditores qué es un Grial, ¿no? O sea, básicamente el Grial se le nombra así a la copa de la última cena. Pero como Y figura... ese pero es como, el Grial, claro. es el Grial. Es una figura arquetípica, la búsqueda de la inmortalidad, tiene un montón de significados. En el mito del Rey Arturo, los óleos que hay dentro del Grial es lo que hacen que el Rey Arturo recobre su vitalidad y pueda combatir contra Mordred. Los nazis lo buscaron, como vimos en las películas de Indiana Jones, y es verdad que lo buscaron. Hay mucha gente que ha buscado el Santo Grial, aparecen millones de novelas, pero claro, en Chile hay una historia muy curiosa, que no es que sea un grial, así lo llaman algunos. Es un cáliz. Durante el siglo XVI, que yo encuentro que es una historia alucinante, un grupo de jesuitas se dedicó a rastrear meteoritos caídos en la zona del Chaco, en Perú, en Paraguay, en la Patagonia y en Chile, porque sostenían que en los meteoritos, en las piedras negras que venían del cielo, había mensajes de Dios. Bueno, agreguemos también que los jesuitas, esto aparece en el libro, ¿no? Tenían el monopolio del acero y fabricaban las espadas y las lanzas con las que se hacía la guerra. Exactamente. Y porque sabían forjar acero. Exacto. Y tenían el secreto. El secreto. Y hay un jesuita alemán que llega en 1630 más o menos a Santiago, y a la hacienda de la Ollería, que era una hacienda que estaba donde, para situarlo, está más o menos frente a la Casa Central de la Católica. Era en casa en Portugal. Y en esa hacienda tenían habían recuperado un meteorito que cayó alguna vez en el pasado, en la zona donde hoy día estaría el Persa Biobío. Ya. Ese meteorito estuvo ahí y los jesuitas lo ocuparon para sacar material para tallar obras. Y lo que hizo este alemán es talló una copa, un cáliz negro. ¿Qué pasó con el meteorito? El meteorito después quedó ahí y terminó en una plaza en la comuna de La Florida, como un juego infantil, le llamaban la Piedra Feliz, hasta que desapareció, se lo llevaron a principios de los años 90. El tema es que el cáliz que fue forjado y tallado con esta piedra negra se convierte en una obra religiosa muy importante para Chile. De hecho, hay crónicas de la época que dicen que era la obra religiosa más bella de Latinoamérica, que era una copa negra con incrustaciones doradas. Y para la expulsión de los jesuitas, el arzobispado de Santiago lo toma y lo lleva a la catedral. Y estuvo en la catedral, estuvo en el Museo de la Catedral durante siglos, hasta 1982, cuando misteriosamente desaparece. Se lo roban. O desaparece. Nunca nadie sabe qué fue del cáliz de Calera Tango. Le llaman al cáliz de Calera Tango porque en una hacienda en Calera Tango, ahí fue donde Heimhausen, se llamaba Karl von Heimhausen, que se llamaba este jesuita metalúrgico, lo labra. Se demora años en hacerlo. Todavía está la hacienda Calera Tango. Y después de la expulsión, este cáliz es trasladado al arzobispado, donde, insisto, permanece hasta 1982, donde desaparece. Para cerrar esta conversación, este cáliz de Calera Tango era el Grial del Sur. Claro. El Grial del Norte y el Grial del Sur. El Grial de Cristo, el del norte, y el Grial de Lucifer, que era el del sur. Por eso el nuestro era el Grial de Lucifer. Pero no en el Lucifer diabólico, sino en el Lucifer como el ángel que trae la luz, el Prometeo. El Prometeo. Portador del conocimiento. El portador del conocimiento. Entonces por eso habría estado. Y por eso cayó del cielo, cayó en una piedra negra, y de ahí fue tallado. ¿Qué pasó con el Grial? Hay muchas teorías. Una que simplemente se lo robaron, otro que se perdió, y en la hora de la conspiración es que... Esa es la teoría de Serrano, ¿no?
de Serrano y la teoría favorita de los conspiranoicos, que básicamente el gobierno de Pinochet se lo entrega a la inteligencia inglesa porque las logias masónicas inglesas querían el Grial para, qué sé yo, para sus intereses o como objeto de poder. Y que los ingleses a su vez se lo entregan al Vaticano. Y ahí hay como claro, se mezcla entre que efectivamente se lo entregan al gobierno inglés a cambio de que Margaret Thatcher interceda ante el gobierno norteamericano para que no investigue las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Ahora, tiene sentido porque fue el 82 está lleno de servicios de inteligencia británico acá en Chile, porque la cooperación que le dio el gobierno, la dictadura a Inglaterra durante la guerra de las Malvinas, entonces todo se mezcla, es como bien interesante todo. Ahora si lo pensamos, quizás no fue tan así porque Pinochet terminó preso en Londres, ¿no? Sí, terminó preso en Londres también. o quizás tenía un cierto periodo... Ahora, puede ser también la maldición del Grial. La maldición del Grial de Lucifer. Sí. Que a mí es mi capítulo favorito, de hecho. Sí, yo lo elegí también porque era uno de los capítulos que me llaman. En realidad el libro está muy atractivo. Yo de verdad le invito a todos los que no han leído el libro a que lo compren o se lo consiguen en la biblioteca porque, como dije antes, es un libro que está muy enjundioso, ¿no? Tiene muchas historias muy interesantes y esta del Grial de Galera de Tango está realmente cruzada por muchos temas interesantes. Y de lo otro que quería hablar contigo era acerca de Isla Mocha, que es una constante en tu obra. Sí. ¿Cuántas veces has ido a Isla Mocha tú? 2 veces he ido. Dos veces. Pero mi obsesión como Moby Dick tiene que ver con Isla Mocha. Y lo he ocupado en 2 libros. Mocha Dick, que es una novela gráfica que cuenta la historia de la ballena blanca de Isla Mocha, y acá, que básicamente lo que aparece en este libro es la investigación periodística usada para esa novela gráfica, que es la isla donde descansa el alma de los guerreros. Yo sostengo es como una especie de Avalón chileno, porque se repite mucho con la idea de Avalón. Que Avalón es la isla donde termina el ciclo del Rey Arturo, que es donde después de la muerte del Rey Arturo es llevado el cuerpo, es custodiado por 3 mujeres y el alma es guardada en esa isla hasta que Inglaterra lo necesite de nuevo. Y en la Isla Mocha sucede algo muy parecido, que el alma de los grandes caciques, loncos o toquis son llevadas los cuerpos son llevados a la Isla Mocha, donde 3 mujeres los cuidan hasta que sea necesario el regreso de estos grandes guerreros cuando el pueblo mapuche si más los tenga, entonces los necesite. Entonces como que todo se repite. Y ahí está la diferencia es que en la Isla Mocha la guardiana, la más vieja de las machis, tiene el poder de convertirse en una ballena blanca. Exacto. Que después aparece en las crónicas balleneras de 1821 y después termina tomado por Herman Melville y convertido en Moby Dick, que toma un mito mapuche chileno y lo convierte en un mito universal, literario, a través de la literatura. Oye, y volviendo a la idea de Isla Mocha, ¿no? También está esta laguna a la que uno puede acceder solo si es puro de corazón. Siempre, eso te lo cuenta un testigo. Y se repite en la laguna a la cual se accede si uno es puro de corazón, se repite en casi todas las culturas. Claro, y está esta otra historia, porque la historia de Isla Mocha incluiste varias historias ahí, y partes con un ovni. Sí. Que a mí me gustó mucho pero es una anécdota. Es una anécdota, claro. Que sirve para darle que la cuenta ahí el Hernán, que es el dueño de la hostería Punta Norte, que llega y dice que un empleado de él dice que encontró un ovni. Exacto. Y dice, un ovni, ¿pero qué? ¿De qué no, un ovni encontré. Y acá está. Y claro, ve una cosa, ve un platillo volador. Pero no era un platillo, era una boya. Bueno, le conté al final de la historia. No, pero es que esa historia tiene muchas subhistorias. Sí. Y la gente que quiere ir a Mocha se puede. Salen aviones de Tirúa. De Tirúa se llega a través de Concepción. Concepción se va a ir por tierra o por Temuco, pero yo recomiendo Concepción porque a través de Temuco es muy complicado el viaje. Yo fui y tomé el avión en Tirúa. En Tirúa, sí. En una avioneta. Sí. Es un poco como Jurassic Park cuando uno llega, ¿no? Sí. Porque tú lo describes en el libro, que Isla Mocha tiene este cerro al medio con bosque, que uno puede cruzar caminando, que también lo hiciste, y tiene un faro abandonado, ¿no? Es un lugar... muy mágico, además. Los auditores de la obra del museo deberían ir a Isla Mocha porque es un lugar lleno de historia. Yo creo que a Isla Mocha hay que sacarle más provecho turístico y de hecho deberían sacarle provecho a través de la ballena blanca de Moby Dick, ¿cachai? Que en el fondo es como debería estar en el escudo.
Oye, nos queda poco tiempo, pero antes de que nos vayamos, me gustaría que nos contaras un poco de la trastienda de este libro, porque yo entiendo que tuviste un accidente bien grave, ¿no? Sí, este libro salió por casualidad. Este libro tenía que... la versión primera de este libro, que es la que conté al inicio, que era un libro infantil, iba a salir este año, o sea, pero en el segundo semestre. Lo que ocurre es que yo llego el año pasado de un viaje por Europa y voy y me embarco a Puerto Toro, en el sur, en una actividad del gobierno, para presentarle Mocha Dick, la novela gráfica, a los niños de la escuela de Puerto Toro. Y en el viaje de regreso nos agarra un tren de olas y la lancha de la Armada con la que andábamos casi se da vuelta. No nos dimos vuelta, pero saltamos. Y 2 personas cayeron encima de mi pierna derecha y me la quebraron en 3. Entonces... ¿Estuviste inmovilizado? Estuve inmovilizado de septiembre, octubre, noviembre hasta diciembre. Y como no pude terminar el libro que tenía que terminar, que era una novela que requería un viaje al norte, hice un cambalache editorial, le dije al editor y le convenció a hacer algo con este libro. Le gustó la idea. Además que curiosamente el libro de Neil Gaiman, que había sido la inspiración, iba a salir por Editorial Planeta en español. Y le pareció que era una buena casualidad. Y nada, pues fue... Así que ahí me dediqué con la pierna en alto y inmovilizado, me dediqué a buscar material que tenía investigado para el libro original, material periodístico que tenía, y armé este libro, que fue un libro accidentado y surgió de un accidente. Oye, tú lo anunciaste, pero me gustaría que lo anunciaras nuevamente. ¿Existe la posibilidad de que haga una segunda parte? Sí, bien probable. No tan luego, porque tengo otros proyectos muy inmediatos, pero es probable que exista una segunda parte. ¿Y qué historias? ¿Podemos dar un adelanto que estás pensando incluir? De las que ya están hechas, está la historia de... Además del norte, ponte tú, porque este libro tiene la historia de la momia. Sí, está la del gigante de Atacama. ¿Ya? Está la de duendes de Coquimbo. Está la Quintrala. La Quintrala. Está vampiros mapuche, zombies mapuche, la historia del lago Yanquihue. Está la recta provincia, que es un temazo. Es un temazo. Está, de hecho, estaría la otra ciudad de los Césares, que es la del norte, que es la de Pachapulay. Claro que hay una novela. Que está la novela de ¿cómo se llama? De Hugo Silva. Y el corregidor Sañartu, creo, y el puente Calicanto. Yo creo que esas son las historias que están, que se podrían meter más. Me gustaría meter más mujeres, que quizás como agenda diosas chilenas, no sé. Me pasa una cuestión muy divertida. El otro día, por este libro también, estaba hablando en un colegio, ¿ya? Un tercero o cuarto medio. Entonces había una chica, la típica alumna que es muy empoderada, y se emociona con la historia de Mocha Dick, que es la que más le gustó. Porque la ballena es lo que representa. Entonces dice la ballena, que es como la hembra suprema, la que tiene un simbolismo. Tiene un simbolismo, debería estar en el escudo. Hoy día que las mujeres chilenas estamos empoderadas, debería ser nuestro símbolo, la ballena. Pero Mocha Dick era macho. Oh. Bueno, Francisco, te quiero agradecer que hayas compartido esta mañana con nosotros. Yo sé que ya estoy mirando el Facebook y hay gente que está muy contenta de este capítulo. Me quiero despedir porque me tiraron la oreja. Me dijeron que nunca me despedía, ahora me despido. Hasta aquí llegamos, pero los voy a dejar con la última canción. Esto es Protistas en mis genes. Caigo de nuevo.
La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.